Continuamos con más en Conexión B, análisis, entrevista. Vamos a seguir hablando sobre temas legislativos. La conformación del Congreso del Estado ha estado muy disputado, sobre todo polémico con relación a la paridad de género que tiene que existir ya no únicamente en el Congreso del Estado de Veracruz, es en todos los congresos estatales, específicamente aquí en el Congreso de Veracruz. Bueno, pues ya vimos también la conformación de este instituto político aquí en el Estado, Poder Legislativo, donde tiene que estar al 50% la paridad de género, 50% hombres, 50% mujeres, y también entra pues, los otros aspectos que también han sido bastante difíciles de poder entender ahora con esta nueva legislación. Vamos a hablar de esto y sobre todo que nos explique más a fondo, y nos da gusto también de una vez anunciar la presentación de su libro, precisamente El Camino de la Paridad Legislativa en el Congreso de Veracruz. Nos da mucho gusto presentar a nuestra gran amiga Mónica Mendoza Madrigal, también colaboradora con nosotros en nbnoticias.mx con su columna, y ella también es titular del Centro de Estudios para la Igualdad de Género y Derechos Humanos del Congreso del Estado. Me queda Mónica, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy bien, Jorge, qué gusto saludarles. Te agradezco muchísimo el espacio y la oportunidad de saludarte a ti por esta vía y desde luego a tu auditorio. Nos leemos de manera digital. La verdad es que podría decir que semanalmente, pero no escribo semanalmente, pero son muy generosos en brindarle espacio a mi columna La Agenda de las Mujeres, y hoy estoy aquí para traerles pues una gran noticia, que es compartirles justamente la presentación de mi libro, que trata sobre la paridad y que, bueno, pues invariablemente se conecta con estos temas de coyuntura que han estado ustedes tan puntualmente dándole el seguimiento. A ver, Mónica, para que nos expliques, si quieres, vámonos, como bien lo dices, ¿no? Desde la parte coyuntural, ¿no? Lo que se ha vivido en estos últimos días, que ya salió la conformación, sigue estando la polémica, a haber impugnaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, ¿cómo es esto de la paridad de género? Y no únicamente ya poniendo en contexto hombre y mujer, ¿no? Es en general, es ya toda una apertura completa que luego cuesta un poco de trabajo entender, incluso para las mismas autoridades que tendrían que estar definiendo, las autoridades electorales, les costó también trabajo poder hacer todo el acomodo para que haya esta paridad al 100%. Sí, mira, no es tan complejo. En realidad lo que pasa es que el poder político, Jorge, se ha concebido históricamente como un espacio, digamos que de desempeño natural de los hombres. Se estableció así desde hace varios siglos, que el ámbito de desarrollo natural de los hombres es el espacio público y el espacio de desarrollo natural de las mujeres es el espacio privado. Y entonces vino esta definición, pues, de las mujeres a la vida familiar y doméstica y los hombres a lo público. Y entonces así es como se desarrollaron históricamente pues estos puestos y estos encargos públicos con preeminencia masculina. Lo que hemos vivido desde hace ya más de una década es el impulso a nivel global de lo que se llamaron acciones afirmativas, que era el famoso sistema de cuotas, que lo que trataba era de ir introduciendo, digamos que en forma obligada, a las mujeres a los cargos públicos, porque si dejábamos que los partidos fueran los que tuvieran la buena voluntad de hacerlo, pues definitivamente se iba a tardar este proceso de inclusión mucho más tiempo. La ONU estimó en 2011 que si de manera natural los partidos seguían haciendo el proceso de inclusión, podíamos llegar a tardar hasta 150 años en tener las mujeres una presencia más significativa en los espacios públicos. Entonces, por esa razón es que se comenzó primero a impulsar el sistema de cuotas. Tú te acordarás que primero fue el 70-30, después fue el 60-40, hasta que llegamos a la paridad. La paridad es ley desde 2014, pero en 2020 se votó y se aprobó en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores algo que se llama la paridad en todo. ¿Qué quiere decir la paridad en todo? La paridad en todo es que todos los cargos públicos, sean electos por la ciudadanía o sean designados, o sea, como el gabinete, por ejemplo, que lo elige el gobernador o la gobernadora en turno, todos los cargos públicos tienen que ser paritarios. ¿Por qué paritarios? Porque así está la conformación de la sociedad. Las mujeres somos más del 50% de la población.
y no es posible que sigamos siendo una o dos en cada espacio, que siga habiendo congresos que debaten la lactancia materna, donde son puros hombres los que están hablando de estos temas. No, a ver, en la misma proporción en la que está constituida la ciudadanía, en esa misma proporción tienen que estar constituidos los órganos de representación. Eso es la paridad. Y tenemos leyes muy específicas, que son estas que se aprobaron en 2020, que obligan a la integración de manera paritaria de los órganos de representación, como son los congresos. ¿Qué es lo que pasó en Veracruz? Que la ciudadanía votó por más hombres que mujeres. Recordemos que de los 50 escaños que tenemos en el Congreso del Estado, 30 escaños se eligen de manera directa, o sea, mediante el voto popular, y 20 se integran por la representación proporcional, lo que comúnmente llamamos las plurinominales. Entonces, al haber votado por más hombres que mujeres, lo que debe hacer el órgano electoral es equilibrar para asegurar la paridad, de tal manera que tiene que haber 25 mujeres y 25 hombres. Entonces, esta cantidad faltante, digamos, de mujeres que no se obtuvieron por la vía de la mayoría relativa, las tiene que asegurar mediante las plurinominales. ¿Por qué no lo había hecho antes? Pues porque había impugnaciones a los resultados electorales. Entonces, hasta que concluye la totalidad de la revisión de todas las impugnaciones de los resultados electorales presentadas, es que puede ya estimar cuál es el total de la votación obtenida por los partidos políticos para hacer la asignación paritaria. Desde luego que es polémica la asignación que presentaron el día sábado, y ahora lo que procederá será un nuevo momento en el cual se va a impugnar este resultado que dieron a conocer las autoridades electorales el sábado pasado. ¿Quién va a hacer esa revisión? Es como una escalerita. Digamos que la instancia más cercana a nosotros primero para, como en un primer lugar, dar esos resultados, pues es el órgano público local electoral, el OPLE. Si se impugna una resolución del OPLE, lo que procede es ir a la instancia siguiente, que es la siguiente ventanilla, que es el Tribunal Electoral de Veracruz. Si no hay satisfacción con el resultado que presente esta instancia, entonces hay que ir a la siguiente, que es la Sala Superior. Y ya la Sala Superior es la que da el fallo final sobre esta situación que está todavía, digamos que en el terreno de lo disputable. Pero así es. Ahora, ¿sabíamos que iba a haber polémicas? Pues sí, desde luego, porque el pastel es el mismo. El pastel es el mismo, no es que al llegar las mujeres a la vida pública en cuestión de paridad haya más cargos para repartirnos, no, son los mismos cargos que ahora tienen que ser divididos a la mitad y a la mitad, y pues no suelta uno el pastel tan fácilmente, ¿no? Entonces, es un proceso de cambio, es un proceso nuevo. Quiero decirles que es el primer proceso electoral al que vamos en condiciones de paridad en todo. Entonces, al tener reglas nuevas, pues obviamente cuesta trabajo estandarizar el criterio. En lo sucesivo, esto será mucho más rápido porque obviamente ya el criterio estará definido y habrá mayor nivel de acuerdo entre todas las instancias respectivas, pero estamos con leyes nuevas aplicando una nueva forma de entender al poder. Los partidos políticos históricamente siempre han tratado de darle la vuelta a las leyes que buscan incluir a las mujeres. Te acordarás, digo, tú y yo somos bien jóvenes, pero te acordarás y tu auditorio también de aquel episodio tristemente célebre de las Juanitas, ¿te acuerdas? Cuando había la Sí, cuota claro. de Sí, sí, por supuesto. cuando había la cuota de género 60-40, lo que muchos partidos hicieron fue postular mujeres como propietarias, pero hombres como suplentes. Y cuando ellas ganaron, lo que hicieron fue presentar su licencia al cargo para ausentarse y que los hombres legislaran por ellas. Esa bueno, las feministas lo llamamos una trampa patriarcal. En las instituciones electorales se le llama delito, ¿no? Es un delito para darle la vuelta y no cumplir con las acciones afirmativas correspondientes. Lo mismo está pasando hoy, ahora, con esta discusión.
este dime y direte, este toma y daca, tiene que ver con decir, a ver, vamos a tratar de encontrar la manera de que no lleguen mujeres y entonces en ese proceso es en el que nos encontramos. Por ahí va así. Bueno, oye, Mónica, porque ya nos queda poquito tiempo, pero para platicar un poco de tu libro, lo presentas este miércoles 20 de octubre y me imagino, vaya, pues por la denominación, el nombre, el título, el camino de la paridad legislativa en el Congreso de Veracruz, supongo que haces toda esta explicación dentro de tu libro. Así es, efectivamente, eso es lo que hago para entender, Jorge, cómo llegamos aquí hoy. ¿Cómo llegamos a esto? ¿En qué momento decidimos? ¿Alguien decidió y se saltó los pasos y llegamos a dividirnos esto el 50 y 50? No, es un proceso que se ha construido a lo largo del tiempo. Y al principio las mujeres participaban una o dos en congresos de puros hombres y así se fueron abriendo paso. Entonces, lo que hago en mi libro, que aquí te lo muestro, es hacer un recuento de todas las mujeres, mira, aquí están las fotos de todas las mujeres que han sido diputadas locales en la historia del Congreso de Veracruz. Es inédito. No hay un solo documento que contenga las voces, los rostros, las caras de todas ellas, todas, absolutamente todas. Conseguir las fotos fue una locura. Mira, te voy a enseñar a la primera que hubo en el Congreso de Veracruz. El derecho al voto se obtuvo en 1953. Ayer celebramos 68 años de él. Bueno, a los 3 años de que se otorgó el reconocimiento al voto, llegó ella, Irene Bourel Peralta, al Congreso de Veracruz, y a partir de ella todas las demás. Pero bueno, justamente lo que hago es recabar información y fotografías y trayectorias de todas, son 154 mujeres en este libro, y con eso, Jorge, dejo un legado personal y profesional que dono desde luego al Congreso de Veracruz para que pueda haber este documento que nombra a todas las mujeres. Si estamos hablando de ganar espacios, bueno, pues lo que hay que hacer es reconocer a las que estuvieron antes, Bien. que abrieron brecha y que permitieron que hoy podamos haber muchas más mujeres en los espacios públicos. Excelente, Mónica. Pues entonces es el miércoles 20 de octubre, El libro es ¿no? digital, perdón la interrupción, nada más comentarlo que a partir del miércoles que lo presentemos va a ser de libre descarga, cualquiera que lo quiera consultar estará a su disposición en el micrositio del Centro de Estudios para la Igualdad de Género y Derechos Humanos del Congreso del Estado de Veracruz. Y sí, la presentación será este miércoles 20 de octubre a las 11 de la mañana y se va a transmitir a través de las redes sociales del Congreso, por lo que invitamos a todas las personas a que nos acompañen a la presentación, a que la vean de manera virtual y bueno, pues que desde luego puedan conocer y descargar el libro. Excelente, Mónica. Pues muchas felicidades. El camino de la paridad legislativa en el Congreso de Veracruz. Esta obra de Mónica Mendoza Madrigal, titular del Centro de Estudios para la Igualdad de Género y Derechos Humanos del Congreso Estatal. Muchísimas gracias, Mónica. Muchas felicidades, enhorabuena. Y vamos a seguir platicando de todos estos temas que son mucho, complejos. Tú dirás, este es muy sencillo, pero no, no es tan sencillo. Luego poderle entender y sobre todo ya irnos habituando a todos estos cambios que son necesarios, que ya se establezcan al 100% de nuestras sociedades. Mónica, muchísimas gracias. Te agradezco mucho el espacio, Jorge, y que tengan muy buena tarde. Hasta luego. Igualmente, muchas gracias a Mónica Mendoza Madrigal, titular del Centro de Estudios para la Igualdad de Género y Derechos Humanos del Congreso del Estado. Vámonos al corte, regresamos con más.